Y hoy quiero continuar con ese mismo proceso del consumado es y ver la esencia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en dos palabras: amor y servicio. Así se llama el sermón de esta mañana. Consumado es amor y servicio. Váyase al Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, versículo 1. Juan 13, 1. Me regala un amén cuando lo tenga. Juan 13, 1. ¿Lo tiene, amada iglesia? Ponga una marquita ahí porque ahí nos vamos a quedar. Juan capítulo 13, versículo 1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amada iglesia, después de la entrada triunfal hay otro evento maravilloso, que es el evento de demostrar el amor y el servicio, de demostrar que nuestro Señor Jesucristo nos ama con todo el corazón y fue el siervo que vino a morir por nosotros. Y yo quiero mostrarle ese amor y ese servicio en 4 enseñanzas fundamentales. 4 enseñanzas que hoy, que conmemoramos a través de la cena del Señor, conmemoramos su muerte, nosotros debemos sembrar en nuestro corazón, reconceptualizar el significado de la palabra amor, reconceptualizar la esencia de lo que significa el servicio, más allá de lo natural. Yo le recuerdo a usted que Dios no nos ve a nosotros como unos entes materiales. Dios no nos ve desde la sustancia material. Dios nos está viendo a nosotros desde la sustancia sobrenatural. Y esa es la connotación que nosotros tenemos que ver. Estas dos expresiones de lo que es el amor y el servicio, más allá de lo material, en lo sobrenatural. Y estas 4 enseñanzas definitivamente forman parte de la esencia misma del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo los invito entonces para que lo interioricemos en nuestro corazón, lo sembremos en nuestro corazón y especialmente en este tiempo meditemos en la palabra de Dios como lo hablábamos el día martes con compañeros de oración, que debemos meditar en la palabra, hay que meditar en la palabra de Dios y esa meditación nos debe llevar a las acciones, a los cambios que nosotros debemos realizar. ¿Cuál fue la primera enseñanza? La primera enseñanza la vemos en el versículo que acabamos de leer. Y es la siguiente: el amor no es un sentimiento, sino un compromiso. Esa es la primera enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. El amor no es un sentimiento, sino un compromiso. Nosotros siempre hemos definido al amor como un sentimiento. Y hablamos de sentimiento porque se siente. Es más, qué bien difícil que es definir el amor. Defíname con palabras el amor. Defíname con palabras por qué usted está enamorado de X o Y persona. Defíname con palabras por qué usted ama. Es muy complejo
definirlo con palabras. Y la razón es muy sencilla, porque el amor no tiene una connotación sensible hacia lo material, sino hacia lo espiritual. Dice la palabra de Dios que el amor no se cansa de amar. Y ahí ya tenemos una enseñanza muy importante. El amor no se cansa de amar. Cuando nosotros llegamos y decimos, ¿sabe qué? Me cansé. Es porque usted no lo ama. No ama. No es un verdadero amor. La palabra de Dios nos dice que no se cansa. Es más, que no existe un nivel de amor. Es decir, ay, es que cuando yo te conocí, te amaba al 100%. A los 2 años bajó al 90%. A los 3 al 80%. Y hoy creo que estás en los primeros 10%. No llega al 10%. Mi nivel de amor ha ido bajando. No, amada iglesia. No existe un nivel de amor. No existe, ni existe una circunstancia para amar. Yo hoy te amo, mañana no te amo. Yo te amo porque tú haces esto, pero cuando haces esto otro no te amo. Nosotros, amada iglesia, al entender esto desde esta perspectiva, nos damos cuenta que amamos como un sentimiento, amamos de acuerdo a lo que sentimos. Si yo siento frío, siento calor, entonces te amo de una forma o de otra manera. Si tú estás haciendo lo que yo quiero, te amo con todo mi corazón. Pero si tú haces algo que no está acorde con lo que yo siento en mi corazón, tú dejas de amarme. Tú me dejas de amar. Y nuestro Señor Jesucristo aquí nos está diciendo que o se ama o no se ama. Punto. Nosotros tenemos que elegir, o amamos o no amamos. Así de sencillo. Y si tomamos la decisión de amar, vuelvo y le repito el versículo 1 del capítulo 13. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta lo sumo. Amada iglesia, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan también nos dice que Dios ama tanto que dio a su Hijo por amor y lo entregó hasta la muerte, a lo sumo, al fin. Entonces, si tomamos nosotros la decisión de amar, tenemos que amar hasta el final. Pastor, ¿yo me puedo divorciar? ¿La iglesia cree que sí me puedo divorciar? ¿Existe el divorcio o no existe el divorcio? Pues lo lógico es que no exista. Lo lógico y lo obvio es que no exista. Si tanto el uno como el otro se han amado con este amor verdadero que nos está mostrando Jesús, pues no va a haber necesidad de divorciarse. Pero si nos amamos con el sentimiento de la carne, de la sensibilidad, pues sí. Porque tarde o temprano, el uno o el otro va a tener sentimientos insatisfechos respecto al otro, y eso va a hacer que mi amor haya menguado y que por lo tanto incluso puede llegar hasta el odio, hasta el rencor, y termina demandando. El amor de Jesús, lo que Él nos muestra es que ese amor es un pacto, y nos lo muestra la palabra de Dios, el establecimiento de un nuevo pacto. Es decir, es un compromiso, el pacto es un compromiso. Y si usted lo mira aquí, ¿qué compromiso? Es un compromiso unilateral, el de Jesús. Porque nosotros no establecemos compromisos unilaterales.
Nosotros establecemos compromisos bilaterales. Yo me comprometo si tú te comprometes. Si tú rompes el compromiso, yo también lo rompo. Ese es lo que nosotros lo vemos en el mundo. Y sin embargo, nosotros vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo dando una enseñanza en plena última cena, como nosotros la conocemos, de un compromiso unilateral. Y les dice, yo los voy a amar hasta el fin. Recuerde algo, que aquí en la mente de nuestro Señor Jesucristo y aquí en el corazón, Él sabía que aquellos que estaban sentados con Él, había alguien que lo iba a traicionar, había alguien que lo iba a negar y había alguien que los iba a abandonar. Y a pesar de eso, les estaba diciendo, yo te amaré hasta el fin. Hagas lo que hagas. Amada iglesia, si nosotros eso lo llevamos a nuestra vida, deberíamos sentirnos agradecidos, sabiendo que Jesús nos ama a pesar de lo que hagamos, a pesar de lo que dejemos de hacer, su amor por nosotros nunca se pierde. Yo no sé si ustedes, especialmente los que están casados, o de hijo a padre o de padre a hijo, se han dicho de pronto lo que muchas veces uno le dice. Y yo en muchas oportunidades se lo he dicho a mi esposa y la quedo mirando y le digo, tú me dejaste de amar, ¿cierto? Tú me dejaste de amar. Tú ya no me amas como antes me amabas. Nosotros lo decimos, eso nosotros nunca se lo debemos decir a Jesús. Porque Él nos ama con la misma intensidad desde el primer día que nos sacó del fango, del mugre. Él nos sigue amando y nos seguirá amando hasta que nosotros demos el último suspiro en esta tierra, nos seguirá amando igual. Amén, iglesia. Su amor no está medido por sentimientos, sino por un compromiso, por un pacto. Un compromiso que no nos libra a nosotros de la responsabilidad. No nos libra a nosotros de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Jesús nos muere por nosotros y nos ama hasta el fin, eso se llama gracia. Que yo muero a pesar de lo que tú seas y de lo que tú hagas. Mas, sin embargo, cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, el solo hecho de saber que Él me ama de una manera incondicional, yo debo expresar mi agradecimiento, mi reconocimiento, debo honrarlo. Yo pienso que el amor que se semeja un poquito, y lo voy a decir con muchísimo temor, con mucho temor lo expreso, lo que voy a expresar. El amor que se semeja un poquito a la gracia es el amor de una madre. No todas las madres, pero sí podemos establecer una generalidad que se semeja mucho a la gracia, el amor de una madre, no tanto el amor del padre, porque uno puede llegar incluso hasta odiar a un hijo. Hay hombres que odian a los hijos, pero hay madres, el corazón de la madre ama a su hijo, a su hija, de una manera incondicional. Haga lo que haga, diga lo que diga, sea lo que sea, puede tener el corazón partido en 1000 pedazos, pero sigue amando. Puede ser el hombre más o la mujer más desgraciada, asesina, lo que usted quiera, pero esa madre en el fondo, en su corazón, lo ama entrañablemente. Y uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla. Es que ese hombre, esa mujer, salió de su propia esencia. La mujer sí siente el saber lo que es que hay un ser que salió de su esencia, que es diferente en sustancia, pero que es su esencia. El hombre no. El hombre no.
Entonces nosotros podemos entender que ese acto nos libra de la responsabilidad de que nosotros debemos honrar ese amor. ¿Está claro? Debemos honrarlo, porque es un amor hasta la muerte. Es un amor que lo hace Jesús con total, absoluta, plena convicción y conocimiento. Segunda enseñanza. Sigamos leyendo. Estamos en Juan capítulo 13, versículo 2. Lea conmigo. Llegó la hora de la cena. Escuche la segunda enseñanza. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote. Se le metió el diablo ahí. Lo alborotó, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús, además de eso, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Ya sabía Jesús que todo estaba bajo su dominio, que Él tenía el poder y que había salido de Dios y a Él volvía. Ya la tenía clara. Ya me voy, ya sé quién soy yo, ya sé qué es lo que estoy haciendo, la tengo clara. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. La segunda enseñanza. El servicio, les habló del amor, ahora les va a hablar del servicio. El servicio, servir, es por pasión. Si tú no sientes pasión, no vas a servir. El servicio es por pasión y necesidad del otro. Pasión y necesidad del otro. Mire que, amada iglesia, el servicio de Jesús es un servicio completamente desinteresado. A pesar de conocer que había uno que lo iba a traicionar, a pesar de saber de que Judas lo iba a traicionar, a pesar de saber que Pedro lo iba a negar, a pesar de saber de que todos esos chichipatos, en menos de una hora después, lo iban a abandonar, todos iban a salir corriendo. A pesar de que él ya sabía de que el Padre le había dado el dominio y la autoridad sobre todo. Y a pesar de todo eso, tomó la decisión de lavarles los pies. Ahora, lavarle los pies era un acto que no era necesario. No era necesario que Jesús lo hiciera. ¿Para qué? Era una cena pequeña, era una cena privada, era una cena donde estaba el círculo íntimo de Jesús. No había multitudes, no había curiosos, como en muchas otras oportunidades que la misma palabra nos dice que la gente se agolpaba alrededor de la casa donde Jesús enseñaba. En este momento toda la gente estaba en el templo celebrando la Pascua judía. Y ellos estaban en ese aposento alto completamente solos. No era necesario que les lavara los pies. No era necesario porque no iba a conseguir algo personal de los discípulos. Yo voy a lavarles estos para que ellos hagan esto, para que se animen, para que me ayuden, para que me fortalezcan.
si Jesús sabía en su corazón que Él tenía todo el dominio, toda la autoridad y todo el poder. No, no era necesario. Pero Él no lo hizo por un interés particular. Él simplemente asumió la responsabilidad que otros tenían. Escúcheme bien. En este momento, Jesús asume la responsabilidad que otros tenían. Y yo creo que esto no lo he escuchado. Yo creo que usted ha vivido muchas Semanas Santas. Ha escuchado muchos mensajes de lo que significa lavar los pies. Pero creo que no nos hemos detenido a pensar de que Jesús tomó la responsabilidad de otro. Y esa es la mayor expresión de lo que significa servir. Algo que debería hacerse, algo que debería alguien haberlo hecho, algo que era una obligación de alguien hacerlo, pero que Jesús se da cuenta que no lo hicieron. Nadie lo hizo. Y el gran impacto que causa es que ¿quién era Jesús? Sobre quien ya el Padre le había dado toda la autoridad y el dominio, y era el Señor, y era el Maestro, y todos sus discípulos reconocían en Jesús su autoridad y el prestigio que Él tenía, y a pesar de eso, lo hace. ¿Y lo hace por qué? Porque siente la pasión de hacerlo. Tiene la pasión de servir y de satisfacer la necesidad de otro. Amén, iglesia. Nadie les había lavado los pies. Ahora piense, yo me imagino la película. A mí me encanta imaginarme la escena. Me encanta. Cuando Jesús les dijo a unos discípulos, vayan y preparen la Pascua, ¿cierto? Córranle, vayan, preparen la Pascua. Ellos tenían la obligación de preparar la Pascua sin olvidar ningún detalle. Ningún detalle. Porque si hay algo que a Dios le gusta, es la excelencia. Pero nosotros, amada iglesia, hemos perdido el sentido de la excelencia y hemos pasado al sentido de la obligación por cumplir. Así que eso sale rápido, ya a punto. Y lo hacemos así como rápido. Lo hacemos, las cosas las hacemos porque nos toca hacerlas. No las hacemos por la pasión de hacer las cosas. Esa pasión se siente en el corazón. De que todas las cosas salgan de una manera espectacular, salgan de una manera maravillosa, sin importar que otro no lo haya hecho. Pues si no lo hizo, yo sí lo voy a hacer. Yo me voy a poner la toalla del servicio, de la pasión. Amada iglesia, cuando todos llegaron a la noche a la cena, porque era tardecito, la noche, y llegaron todos a la cena, unos venían corriendo porque había un gran trajín. Habían miles y miles y miles de personas en Jerusalén. El alcalde no había mandado a pavimentar las calles. Era un polvero grandísimo. Y todo el mundo corría y subía por esas calles empolvadas. Era una fiesta, la famosa fiesta de la Pesaj, la Pascua.
Y era grandísimo, maravilloso, y todo el mundo corre despelucado, las viejas en el salón de belleza, etcétera, y ya, para arriba y para abajo. Y todos llegan corriendo al aposento alto y entran, no hay que llegar tarde, no, así como todos vinimos hoy sacados la lengua para no llegar tarde. Nos invitaron a la cena, vamos a la cena. Y entraron, y eso así. Y uno a coger el puesto y al lado del maestro, me gusta más a la izquierda, me gusta más a la derecha, me gusta al frente, a coger el mejor puesto, y todo el mundo se sentó. Pero allí en ese salón no había siervos distintos a los que estaban sentados en la mesa. No había meseros. Amada iglesia, se les olvidó contratar a los meseros. Los siervos estaban sentados con el siervo mayor. Y la tradición, la cultura, la cortesía decía que cada vez que se iban a reunir, a cenar, a una reunión en una casa, tenían que poner al siervo más bajo de los siervos, el que se había portado más mal, lo debían poner en la puerta con una palanganita, y cuando invitado llegaba, le tenía que lavar los pies de todo ese polvorín que traía. Le lavaban los pies, le secaban los pies y le decían bienvenido. Esa era la bienvenida. Usted se imagina, o yo mejor, me imagino, que cuando todos estaban sentados allá, lo que muchas veces a nosotros nos ha pasado, muchos sentados alrededor de Jesús y se dieron cuenta que los pies estaban sucios. Yo me los imagino sacudiéndose el polvo, así como cuando uno se olvida de los zapatos y uno le saca brillo con el pantalón, ¿cierto? Entonces, yo me los imagino a los pobres sacudiéndose esas patas y todos levantando polvo, y creo que en el corazón todo el mundo decía, nos olvidamos de lavarnos los pies. Pero seguían sentados. Porque nadie tenía la pasión de servir al otro, de ver la necesidad del otro y hacerlo. Amén, iglesia. Todos se sentían incómodos. Con los pies sucios. ¿A usted le ha pasado? ¿A usted lo han invitado a un restaurante? ¿A usted lo han invitado? Y es un restaurante elegante, bonito, y usted se da cuenta que anduvo cogiendo cosas en el supermercado, vainas y todo eso, y cuando usted se sienta a la mesa, usted se siente que les tiene las manos sucias. Aun cuando las ve y están limpias, dice, no, pero es que estuve cogiendo esto, cogí esta cosa, el carrito del supermercado, y ahora voy a coger los alimentos, y usted empieza a sentirse mal. Hasta que usted dice, ¿dónde queda un baño? Permítame, voy a lavar las manos. Yo creo que todos se sentían incómodos, pero nadie hizo nada. Todos siguieron sentados. Y el llamado que nos hace, la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo, es que debemos servir a los demás y no esperar a que te pidan el favor. Jesús pudo haber dicho en ese momento, Judas me va a traicionar, pero yo se la hago. Judas, Señor, lávele los pies a todos. Podía haberlo hecho. Pedro me va a traicionar, a negar, pero ese se va a arrepentir, pero no importa, una leccioncita no está de más. Pedro, sí, maestro, lávele los pies a todos.
Él podía haberlo hecho. Él podía haberles dicho, haberles dado una lección, haberlos regañado y haberles dicho, chichis, mire, no se dieron cuenta, pero para comer si vienen, pero no se dan cuenta de esto. ¿Podía haberlo hecho? Sí, podía haberlo hecho, pero no lo hizo. No lo hizo. Nosotros eso es lo que debemos entender. Si verdaderamente somos siervos, si verdaderamente le decimos al Señor, yo soy un siervo del Señor, con mayor razón aquellos que servimos en un templo, que servimos en una casa, que servimos en la iglesia, que servimos en una reunión, con mayor razón, que nosotros debemos ejercitar y desarrollar ese servicio. Y ese servicio es cuando yo estoy pendiente absolutamente del más mínimo y pequeño detalle, para que el otro esté bien. Al siervo apasionado nunca le va a importar cómo estoy, dónde me voy a sentar, qué voy a comer. No. Al siervo de siervos, al que es verdadero siervo, al que sirve con pasión, le preocupa que absolutamente todos los invitados se sientan bien, reciban lo mejor y cuando se vayan expresando lo mejor. Esa es la enseñanza. Cuando llegan a tu casa, una visita, tú no les vas, tienen sed de semejante calor que vienen. Llevan 2 horas metidos en el mío y llegan a la casa coloraditos. Y les preguntas, ¿tienen sed? Y todos contestan, ahí en la nevera hay agua, sáquenla. Se me quitó la sed. Se me quitó la sed. Porque no tenemos eso. Y es lo que nos enseña. Especialmente, amada iglesia, debemos ver la necesidad del otro, pero especialmente en aquellas cosas que no son espirituales. En acciones que no son espirituales. Porque usted se ha dado cuenta que cuando vamos a celebrar un cumpleaños, ¡wow! No falta quien se pare con el cuchillo, yo le aparto la torta. O no falta que uno le diga, fulanita, por favor, ¿me ayudas a partir la torta? ¿Y usted cómo se siente? Bien, porque acaban de tenerla en cuenta para algo noble. Algo noble. Yo recuerdo cuando un sobrino se casó, un sobrino mío se casó, sobrino de mi esposa, pero es como si fuera mi sobrino. Se casó y en la noche del matrimonio, en la ceremonia, ya en la recepción, se me acercó y me dijo, tío, tú has sido como un padre para mí. Yo quiero que tú digas unas palabras en representación de mi padre que está en su gloria. Padre había muerto, su papá, gran amigo mío, además de ser concuñados. Honor que me hace. Muchas gracias. ¿Cómo se siente uno cuando ven? ¿Me puede hacer este favor de dirigir unas palabras al auditorio? ¡Wow! Esta es la oportunidad para mostrar. Esta es la oportunidad para firmar autógrafos. Esta es la oportunidad para las fotos. Esta es la oportunidad para sacar pecho. ¿Usted se imagina si el mismo sobrino me hubiera dicho, tío, tú eres como un padre para mí? Y mi padre siempre hubiera querido que todas las cosas salgan bien.
El señor que nos alquiló las mesas nos faltó 50. Vete, tío, y tráeme 50 sillas. Consíguelas yo no sé dónde, en un camión, en tu carro, en la camioneta, y salga por todo el pueblo a buscarme 50 sillas. Papito, y usted sabe que yo soy como enfermito, yo que no voy a cargar sillas, hasta ponga a cargar a los muchachos. Nos damos cuenta, hay unas labores que nos sentimos orgullosos de ejecutarlas y hay otras labores que no. Amén, iglesia. ¿Usted se imagina si Jesús hubiera dicho, Pedro, ¿serías tan amable de partir el pan? Judas, ¿serías tan amable de servir las copas? ¿Cómo? Maestro, ni más faltaba, con mucho gusto, claro. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Ese no es el servicio. Eso no es servir. Eso no es hacerlo con pasión. Él simple y llanamente asumió la responsabilidad que tenía otro, sea Pedro, sea Judas, sea Juan, sea cualquiera de ellos, así haya sido otro que tenían que contratar. Simple y llanamente dijo, hay que lavarles los pies, y les lavó los pies. Ahora imagínense lo incómodos que ellos se habrán sentido al ver al maestro haciendo eso. Echándose las culpas, mientras el Señor estaba en el piso, mientras Él estaba en el suelo, limpiando y lavando los pies, yo me imagino a Caribe tirándose la culpa el uno al otro. ¿Usted por qué no lo hizo? ¿Por qué no? Vos tenías que... A los pobres tres que les tocó organizar la mesa, dije, mire, el maestro tirado ahí en el piso. Se sentían muy incómodos. Pero, amada iglesia, otra de las cosas y punto central que les quiero mostrar es que cuando Jesús iba lavándole los pies, Él no hizo preferencias. Porque otro de los grandes problemas en el servicio es que hacemos preferencias. Y hay unas acciones que las hacemos en un tiempo, en un momento, con unas personas, pero no las hacemos en otras circunstancias, en otras cosas, con otras personas. No, a esas sí no. Jesús no hizo preferencias. Jesús no empezó a lavar los pies y cuando llegó donde Judas, se saltó a Judas. Dijo, si este me va a traicionar, que se los lave la mamá. Y yo sigo aquí. A Pedro solo le lavó uno por negacionista o alguna cosa de esas. No. Lo hizo con el mismo amor, con la misma disposición, le lavó los pies a todos, sabiendo lo que iba a pasar. ¿Cierto? Sabiendo. Uno dice, yo les lavo los pies, y se da cuenta que llega alguien que no es de su agrado, pero más bien no, tal vez no. No, es que como tengo una alergia en las manos, entonces mejor no. Y amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos acaba de mostrar que el compromiso cristiano, porque el amor cristiano es un compromiso. Ya sabemos que el amor, más allá de ser un sentimiento, es un compromiso, es un pacto. Y el compromiso cristiano es satisfacer las necesidades de los demás con pasión, con amor y un verdadero servicio que satisfaga las necesidades de los demás. Amén. Vámonos con la tercera enseñanza. Váyase al versículo 6, Juan 13:6. Veamos la tercera enseñanza que les mostró Jesús. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, lavándole los pies, ¿no? Cuando llegó donde Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Aquí había un gran malestar de Pedro. Pedro se estaba sintiendo como una suela de zapato. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor,
no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, Pedrito, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Óigame, mire esa perlita, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Uno no puede saber quién lo va a traicionar en la iglesia, quién lo va a negar, quién va a hacer sí, quién va a hacer no. Pero Jesús sí lo sabe. Jesús conoce tu corazón. Jesús sabe lo que estás sintiendo. Jesús te conoce y conoce mi corazón más que nosotros mismos. Lo conoce. Jesús sabía que lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, se volvió a sentar. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Amada iglesia, después de haberles lavado los pies, después de haberlos sentido, de haberlos hecho sentir tan mal como se sintieron, porque uno se sentiría supremamente mal, supremamente mal. Imagínese el novio en el matrimonio recogiendo las mesas, recogiendo las sillas. La novia barriendo con el vestido largo, barriendo la sala, dejando arreglado el club. Uno se sentiría supremamente mal, supremamente mal. Pero nuestro Señor Jesucristo nos muestra una tercera enseñanza, que amar, punto 1, y servir, punto 2, es gracia. Gracia. Y la gracia se da sin esperar nada a cambio. La gracia es un amor sublime. Amar y servir es gracia y verdadera humildad. La tercera enseñanza. Amar y servir es gracia y verdadera humildad. Ahora, si hay algo que es bien difícil de describir, de identificar, de percibir, es la gracia y la humildad. Y yo les cuento que yo me he pegado unas equivocadas. Yo me imagino que usted también, con las personas. Porque nosotros vemos en sus acciones una gracia impresionante. Gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios la vemos, wow. La humildad la vemos, decimos, es una persona tan humilde, tan servicial, tan todo esta cosa. Y después con el tiempo nos damos cuenta que no. Que ahí no había gracia, que ahí no había humildad, que ahí no había nada. Es difícil percibirla. Es difícil. Recuerde usted lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice que apenas se sentaron a la mesa y el diablo lo primero que hizo fue comenzar a incitar a Judas. Apenas usted se sienta en la iglesia, acepta a Cristo Jesús y el diablo comienza a alborotar su mente y su corazón. ¿Para qué? Para que termine precisamente desdibujando lo que es la gracia y la humildad que nuestro Señor Jesucristo está enseñando. Es muy complejo, es muy difícil. La gracia y la humildad solo la podemos apreciar con el poder del Espíritu Santo. Esa abnegación de las personas, no la podemos ver si no es el Espíritu el que te la muestra, el que te dice mírala, el que te abre los ojos y te hace sentir esa paz. Por eso es que nosotros muchas veces decimos, ¿usted siente paz? Sí, yo siento paz. Cuando Jesús invitó a los 12 a cenar, el Espíritu Santo le preguntó, Yeshua, ¿sí? ¿Tú sientes paz el invitarlos a los 12? ¿Y qué dijo Jesús? Sí.
Sí. Y después, uno lo negó, otro lo traicionó y los demás lo abandonaron. Es bien difícil percibir el amor, el servicio, la gracia, la humildad en otros, hasta que se ejecutan las acciones. Cuando las acciones se dan, entonces podemos percibir si las palabras llenas de gracia, si las acciones llenas de humildad eran verdaderas o no. Miren, Pedro se sentía tan mal. Pedro era una persona impulsiva, tenía un temperamento impulsivo, ¿sí? Y no quiere decir que eso sea malo. Lo que pasa es, bien manejado es bueno, porque es la primera persona que se levanta, es la primera persona que está dispuesta a hacer algo, a moverse, a hacerlo. Pero lo que ocurre es que a veces las personas incurren en errores por el afán, ¿sí? Las personas, a veces uno dice, hay alguien que tiene algo y todavía uno no ha terminado de decir algo que decir y ya están levantando la mano. Y ya, y dice, sí, diga, ¿puedo ir al baño? Entonces uno dice, por Dios, no seamos tan impulsivos que a veces por la impulsividad decimos cosas incoherentes, ¿sí? Incoherentes, por el afán de querernos mostrar, el afán de querer brillar, el afán de tratar de subsanar. Si usted alcanza a percibir lo que yo percibo en la palabra de Dios, es que Pedro quiso arreglar el problemita que acabamos de ver. Él quiso subsanar el error de no haberlos lavado los pies. ¿Cómo nos pasó? ¿Qué tal yo? Imagínense un Pedro diciendo, si yo les lavaba los pies a todos estos, hubiera quedado como un príncipe. Jesús hubiera dicho, este es el siervo que nos lavó los pies. Yo me imagino, porque uno lo dice, porque uno lo hace. Cuando usted estaba en el colegio y cuando usted estaba en la universidad y el maestro hace la exposición y en medio de la exposición hace la pregunta del billón. ¡Pra! Lanza la pregunta y usted se queda ahí así. Y usted la responde. X, Y, Z, P, Q, A. La piensa, no la expresa. Porque está paniqueado. Porque no lo quiere decir. Porque le da temor. Y el maestro, después de media hora de molestarlos a los estudiantes que hablen y nadie se atreve a hablar, el maestro lo termina él diciendo o termina diciendo otro y se lleva todos los honores y usted dice, yo sí sabía, yo la tenía la respuesta y usted sale a la calle cuando yo sabía, cuando el profesor preguntó, dice, ¿ya para qué, mi hermano? ¿Ya para qué? Ese yo sí sabía, yo tenía claro, uy, yo lo sentí. No, papito, eso ya no sirve para nada. Eso sirve para justificar. Eso es lo que está haciendo Pedro. Es lo que está haciendo Pedro. Pedro se da cuenta que hubo un error en el servicio, en el amor, y lo quiere subsanar. Se sintió tan mal, con tanta pena, que inmediatamente dijo, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Mire la reacción de Pedro. No es que, no, Señor, yo no me dejo lavar los pies. No, es el contrario. Señor, yo sí te reconozco como mi maestro, yo te reconozco como mi Señor. Tú eres el Mesías, tú eres el Dios verdadero. ¿Cómo se te ocurre que tú me vas a lavar los pies a mí? Soy yo el que tengo que lavarte. Y le fue quitando la palangana, la toalla, era impulsivo. No, yo te los lavo, Señor. Porque Pedro en su corazón, Pedro en el fondo decía, yo voy a quedar bien. Yo voy a quedar bien. Pero quedó peor. Quedó peor, amada iglesia. Porque terminó dando un adúlo excesivo. Diciendo palabras excesivas. Quería congraciarse con Jesús. Frente a un error, frente a un problema, quería congraciarse con una humildad aparente. ¿O no?
más fácil de reconocer es decir, Señor, la embarré, perdón. No más, no más. Uno no entiende cómo el cristiano no entiende que la simple solución a todos tus problemas, es reconozco, hice mal, perdón. Y se arregló todo, absolutamente todo. Pero no. Ya lo vamos a ver en la cuarta enseñanza. En síntesis, entonces, cuando tú valoras la gracia de Jesús, cuando tú valoras el amor de Jesús, cuando tú valoras el servicio de Jesús, eso te da una verdadera humildad. Porque sabes lo que es la gracia. Y si tú te tienes que comportar con gracia, si tú te tienes que comportar amando a los demás, si tú te tienes que comportar sirviendo a los demás, lo vas a hacer con la humildad de Jesús. Donde Él no busca, a pesar de su título, a pesar de su dominio, a pesar de su autoridad, a pesar de su poder, no está buscando nada distinto que enseñarles a sus discípulos a hacer lo que el Maestro está haciendo, que es amar y servir hasta el fin. Y la cuarta y última enseñanza, versículo 13, quedamos. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Es decir, amarse, servirse, servir a los demás, hacerlo con pasión, hacerlo con amor, absolutamente todo, los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y la cuarta lección, entonces, que resume todas, es amar y servir es una lección de vida. Es una lección de vida. Porque mire, en esta lección, Jesús con su testimonio muestra un testimonio de vida. No es un testimonio que yo hablo, no es un testimonio de que yo digo, es un testimonio de vida. Y con este testimonio de vida enseñó estos principios, el principio de amar, el principio de servir, el principio de la humildad, la gracia. Enseñó esos principios que son inolvidables para todo cristiano, los enseñó para que nosotros los practicáramos. Debemos practicar el amor, debemos practicar el servicio, debemos practicar la gracia, debemos practicar la humildad. Pero lastimosamente, mire, y yo me voy a poner de ejemplo, usted me entiende cuando yo me pongo de ejemplo, pero eso lo llevamos a todas las esferas de su casa, de su vida. Imaginémonos si el pastor quiere dar una enseñanza sobre los principios del amor y del servicio, ¿qué haría el pastor? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría hoy en día la iglesia? ¿Qué usualmente está haciendo la iglesia hoy en día para eso? Para enseñar el amor y el servicio. Primero, anunciaría con tiempo un seminario, taller sobre cómo servir y cómo amar. Lo primero que haríamos. Amada iglesia, Jesús nos enseñó a amar y a servir, por lo tanto vamos a hacer un taller para aprender a amar y aprender a servir. Lo primero que haríamos. Y por favor, inscríbanse. Todas las personas que estén interesadas, inscríbanse. Y mientras las personas se van inscribiendo, el pastor se dedicaría a estudiar y profundizar en lo que es el amor y el servicio de Jesús. Investigar. Haría unas diapositivas, las pondría bonitas, le pediría ayuda a la esposa. Ayúdame a hacer estas diapositivas, una imagencita aquí.
Uy, esta imagen está bonita. Buscaría unas frasecitas de impacto. Si no sirves, no sirves. Así más o menos. Ay, ¿qué significa eso? Cositas. Preparar. Y luego llegó el día del taller. Lo dictaría apasionado, esperando que los inscritos, los que están allí, sean impactados con las palabras del amor y del servicio, y cuando termine ese taller, se dediquen a servir en la iglesia. Así lo haríamos. ¿Qué diferencia con lo que hace Jesús? Jesús no hizo nada de eso. Simplemente testimonio de vida. Simplemente lo hizo. Enseñemos a servir, enseñemos a amar, sirviendo, amando al otro. Sencillo. Y después de estas 4 enseñanzas, ahora sí les dijo, estamos listos para la cena de la Pascua. Ahora sí, es el momento de servir, es el momento de que nos pongamos el delantal y vamos a cenar la Pascua, vamos a celebrar la Pascua. Ahora bien, amada iglesia, permítame un segundo. Nuestro Señor Jesucristo era judío. Número 1, judío. Los discípulos, los apóstoles, eran judíos. Número 2, judíos. Número 3, estaba ocurriendo no solo en Jerusalén, sino en Israel, una celebración llamada la Pesaj o Pesaj, que es la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta de la Pascua tenía un propósito. El propósito era recordar, cada año recordar la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿De acuerdo? Nunca se olviden, a los judíos, nunca se olviden cada año de celebrar la fiesta de la Pascua para que recuerden de dónde yo los saqué, de la esclavitud de Egipto. Y por eso organizaban una mesa. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, vamos a celebrar la Pascua, era la Pascua judía. Punto. Él no dijo vamos a celebrar la cena del Señor. No, vamos a celebrar la Pascua judía. Y les dijo, vayan y organicen todo lo necesario. Los discípulos que tenían a cargo de organizar, organizaron la mesa, olvidándose de la palanganita del agua de los pies, pero organizaron la mesa y en la mesa ponían una serie de cosas. Yo le nombro algunas. Ponían un cordero, porque eso era lo que comían en la Pascua, el cordero. Un cordero que había sido sacrificado. Entonces el cordero de la mesa significaba el sacrificio, el derramamiento de la sangre, y que recordaran que gracias a ese sacrificio y al haber untado en los dinteles, ¿lo recuerda? En los dinteles de las puertas, en los dinteles de las puertas, habían pintado con sangre, en esos dinteles simbolizaba la protección de la sangre. Entonces el cordero que estaba en la mesa era un símbolo de sacrificio y de sangre. Pero también había un pan. Y Dios les había dicho, el pan debe ser sin levadura. El pan debe ser sin levadura. Porque cuando leudaban el pan, no era con la rapidez que de pronto hoy tenemos de coger esa levadura, echársela, dejarla 20 minuticos, 15 minuticos y luego sí hacer el pan.
La levadura de ese entonces había que dejarla horas e incluso hasta días para que la masa leude. Y por eso les dijo el Señor, Dios Todopoderoso, hagan pan sin levadura. ¿Para qué? Para simbolizar la prisa, porque esto va a ser rápido, el rato menos pensado. Al abrir y cerrar de ojos van a salir de Egipto. Entonces no se pongan ustedes a hacer pan con levadura, porque el rato menos pensado hay que comer y hay que salir de la esclavitud. Había el pan sin levadura. De igual manera, en la mesa también había vino. Había vino. ¿El vino qué significaba? El gozo, la alegría de saber que iban a dejar la esclavitud, iban a dejar de ser esclavos y que iban a recibir las promesas de una nueva tierra prometida. Eso es el símbolo. Pero también les dijo que pusieran un recipiente con agua salada, con agua salada. Y esa representaba las lágrimas. Si usted recuerda, dice la palabra de Dios que durante 400 años este pueblo lloró, gimió y clamó al Señor por la esclavitud. Esta agua representaba las lágrimas de su pueblo. También usualmente ponían en la mesa huevos cocidos que simbolizaban un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Dios les estaba dando la oportunidad para iniciar una nueva vida en la tierra prometida. Y no podía faltar en la mesa las hierbas amargas. Debían comer con hierbas amargas. El plato no debería ser agradable, no debería tener un sabor agradable, sino que esas hierbas amargas iban a generar en el gusto un sabor raro, amargo, agrio, que era símbolo de recordar las experiencias dolorosas y el esfuerzo tan doloroso que habían pasado mientras fueron esclavos en Egipto. Y cuando llegó Jesús a la mesa, de todas estas cosas, solo seleccionó dos. Dos. Escogió el pan y escogió el vino. ¿Por qué no escogió lo demás? Porque Él era el símbolo perfecto. Él era el cordero. No necesitaban un cordero. Él iba a derramar su sangre y por lo tanto el vino, además del gozo, simboliza su sangre. Él era el cuerpo. Ya no es el cuerpo el que nos lo vamos a comer a prisa. No, es el pan que bajó del cielo. Es el maná. Él descendió del cielo. Mi cuerpo desciende del cielo. Representa ese sacrificio maravilloso. Las lágrimas, toda lágrima será enjugada, toda lágrima será secada. ¿Con quién? Con el Cordero. Y tendrán un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva promesa, una tierra prometida. Y las experiencias del pasado, los dolores del pasado, el esfuerzo del pasado, todo quedará en la cruz. Amada iglesia, Jesús por eso toma solo dos elementos de todos los que estaban en la mesa, que son el pan, que representa su cuerpo, y el vino, que representa su sangre. Y en ese momento instituye la cena del Señor. En ese momento dejamos nosotros de celebrar la Pascua, porque esa es una fiesta judía.
y celebramos la cena del Señor con pan y el fruto de la vid, el fruto de las uvas, el jugo, el vino. Ahora bien, amada iglesia, en esta última cena que la llamamos nosotros, ¿y por qué la llamamos la última cena? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, Él dijo muy claramente, Él dijo, esta es la última vez que yo voy a cenar con ustedes. Eso tiene una connotación, que no era tampoco la primera vez, porque uno no dice última vez sin haberlo hecho antes. Eso significa que Jesús cada año cenaba con sus discípulos y celebraba la Pascua. No había institucionalizado la cena del Señor sino hasta este momento. Y Él les dice, esta es la última vez que ceno con ustedes aquí. Lo volveré a hacer cuando regrese. Pero mientras yo regreso, ustedes lo deben realizar. Es una ordenanza, es un mandato de Dios, es un mandamiento de Dios, la ordenanza de la celebración de la cena. Y Él nos dice, cada vez, ya en el Nuevo Testamento, cada vez que se reúnan, Él no establece un tiempo, Él no establece que todos los domingos, Él no establece que cada mes, Él no lo deja a criterio, deja abierto prácticamente a la disposición de la iglesia para que conmemoren y recuerden el sacrificio que yo estoy a punto de hacer, de dar mi vida por ustedes. No lo olviden. No olviden lo que yo estoy haciendo. Entonces, esta cena del Señor tiene 3 fases. La primera fase es un antes, que es la preparación. Antes de cenar, nosotros nos tenemos que preparar. ¿Y cómo los preparó el Señor? Ya lo acabamos de ver. Ya pasó la primera fase. La preparación. Les dio 4 enseñanzas acerca de lo que significa el amor, el servicio, la humildad, la lección de vida, el testimonio de vida. Y es lo que nosotros tenemos que hacer antes de cenar, prepararnos. En esta fase Jesús nos deja un mensaje muy especial como lo acabamos de escuchar. Un mensaje de lo que debemos hacer, un mensaje de amor. Debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Debemos servir a Dios y servir a nuestro prójimo. Y debemos hacerlo con la humildad que nos da el Espíritu. Nunca debemos olvidarnos de dónde nos sacó Jesús. Siempre debemos mantener nosotros en la dignidad de nuestra vida un alto agradecimiento por esa gracia inmerecida de la cual nosotros somos grandemente bendecidos. Eso es supremamente importante para un cristiano. No olvidarnos eso. No tomar a la ligera. En el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios y por eso Pablo los exhorta, porque lo hacían cada 8 días, cada domingo que se reunían, cenaban. Y poco a poco se fue convirtiendo la cena del Señor en una cena de francachela, de comida. Y por eso Pablo los exhorta y les dice, no Señor, esto no es para venir aquí y llenarse la barriga. Así es que primero coman en sus casas y cuando vayan a la reunión, espérense los unos a los otros para cenar con dignidad, conmemorando y recordando realmente lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y lo que nosotros como sus hermanos, nosotros como verdaderos cristianos y sus seguidores, sus discípulos, debemos hacer. Esa es la primera fase. La segunda fase, que es durante la cena. Por aras del tiempo no me voy a detener a explicarles,
Pero ahí en el capítulo 13, que usted lo puede leer, y lo va a leer, del versículo 18 en adelante, ocurre durante la cena. ¿Qué pasó en el tiempo en el cual Jesús estuvo sentado en la mesa partiendo el pan? Durante ese tiempo, Jesús dio un mensaje de amor a pesar de la traición de Judas. En ese momento, durante la cena, Jesús dice: uno de los que está sentado aquí a la mesa me va a traicionar. Y todo el mundo se preguntaba: ¿seré yo? Y es lo que nosotros debemos hacer. Durante la cena debemos preguntarnos si de verdad amamos a Cristo Jesús con todo nuestro corazón, o también vamos a terminar traicionándolo y negándolo. Es un tiempo de reflexión para decir: Señor, un mensaje de amor, un mensaje de a pesar de lo que soy yo, a pesar de lo que yo termino haciendo, Jesús me ama y por lo tanto yo tengo que arrepentirme, me arrepiento de mis pecados. Y la tercera fase, que es después de la cena, está todo en el capítulo 14 de Juan. Usted puede ver todo lo que ocurre después. ¿Qué da? Da palabras de ánimo, da enseñanzas. Jesús ora por sí mismo, ora por sus discípulos. Jesús ora por su iglesia, ora por nosotros. Y nos da palabras de ánimo, palabras de consuelo. Y hace una revelación muy grande. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino nos muestra que Él es el camino. Y es un camino que nosotros debemos recorrer como cristianos. Recorremos el camino. Pero ¿cómo lo debemos recorrer? Lavados los pies. No recorra el camino sin haberse lavado los pies. Pastor, ¿y cómo me lavo los pies? ¿Me lavo los pies antes de venir a la iglesia? Sí, claro. Los pies y todo lo demás. Pero espiritualmente hay que caminar el camino de Jesús lavado los pies con arrepentimiento. Confesión y arrepentimiento. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice ante Pedro, que dice: Señor, me lavo la cabeza, me lavo las manos, me lavo el cuerpo, me lavo todo, Señor. Y Jesús le dice: es suficiente con que te hayas arrepentido. Aquellos que se han lavado los pies ya están lavados todos. Aquellos que han confesado su pecado y se han arrepentido ya han sido purificados por el Espíritu Santo, aunque no todos. Porque eso se lo deja a su conciencia. Se lo deja a su conciencia. Cuando Jesús está hablando allí y le está diciendo a Judas eso, Judas podía decir: Señor, ¿me regalas un minutico, una consejería urgente? Señor, yo te traicioné. Yo te vendí por 30 monedas, pero Señor, me acabo de dar cuenta que fue un error. Quiero pedirte perdón. Y se hubiera solucionado un problema enorme. ¿Lo hubieran crucificado a Jesús? Sí, porque ese era el propósito de Dios. Pero no hubiera participado Judas. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? El propósito de Dios se hace. Pero qué dolor cuando Jesús tuvo que decirle a Judas: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se paró y nunca más volvió
a la cena. Dolor. Y hoy vemos que pasa lo mismo. Hoy vemos que la gente no está entendiendo, la gente no ha entendido, después de años y años de cristianismo, de enseñanza, de lectura de la palabra, todo lo que Jesús nos enseña, que para recorrer el camino, la verdad y la vida, hay que recorrerla con los pies lavados. Confesión, arrepentimiento, amando y sirviendo como Él nos amó y nos sirvió. Solo así podemos entender que la cena del Señor que celebramos hoy es una cena de la reconciliación. Yo me reconcilio, porque en la confesión y el arrepentimiento lo que nos hace es reconciliarnos. Cuando yo te pido perdón porque hice algo, porque tú te sentiste mal con lo que yo hice y te pido perdón, confieso mi pecado, me reconcilio contigo y me reconcilio con Dios. Y podemos hablar y decir que nos amamos y nos seguimos sirviendo como Cristo Jesús nos ama y nos sirve. Y se arregló el problema. Pero no. Seguimos nosotros creyendo que somos cristianos con un cristianismo barato de que yo hago lo que quiero, de que yo digo lo que quiero. Es un buen tiempo para reflexionar, para pensar y decir, si yo me quiero reconciliar con Dios, si yo me quiero reconciliar con mi esposa, si yo me quiero reconciliar con mi esposo, si yo me quiero reconciliar con mi papá, yo me quiero reconciliar con mi mamá, yo me quiero reconciliar con mis hermanos, yo me quiero reconciliar con las personas, yo me quiero reconciliar con los demás y me reconcilio con Dios, es un buen tiempo para lavarnos los pies y decirle, Señor, me arrepiento. Amada iglesia, ¿lo cree? Dele un aplauso al Señor. Gracias. Gracias. Yo quiero invitarlo ahora.